Ok, bien hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Ya estamos, básicamente estamos en la última discusión de la relevancia de Apocalipsis para las iglesias de hoy, ¿ok? Estamos ya probablemente esta es nuestra última clase, ¿verdad? Sobre qué es la importancia o cómo Apocalipsis, ¿verdad? Nos debe afectar hoy en día. Entonces, nos quedamos la vez pasada, vaya Apocalipsis capítulo 2. ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 2 y 3. Dijimos, hermano, nada más quiero recordarle, ¿verdad? Que aquí hay unos detallitos, ¿verdad? Nada más, ¿cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis, hermana? ¿Mande? Revelar, sí, sí. Yo creo que sí. Pero uno más que vimos que es textual, que aparece al principio y aparece al final. ¿Qué es el propósito del libro? O sea, hay muchas cosas buenas del libro, ¿verdad? Hablarnos sobre el futuro, darnos confianza, darnos seguridad, pero el libro marca también su propósito. ¿Se acuerda? Nada más déjenme recordarle. El desarrollo teológico de la revelación no es una mera revelación de eventos futuros. Es una visión que debe ser ¿qué? Mira al principio de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dios bendice al que lea la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y, ¿qué dice aquí? Obedecen lo que dice, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Al final, último capítulo de Apocalipsis, dice el Señor Jesucristo, miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de esta profecía que están escritas en este libro. Entonces, yo creo que las cosas que ustedes han mencionado creo que son parte del propósito, pero hay un propósito marcado en el libro. ¿Cuál es el propósito marcado en el libro? Obedecer las cosas que están escritas. Ahora, hermanos, ¿verdad? Lo está diciendo el libro, ¿sí o no? No es nuestra especulación, el libro lo está diciendo. Ahora, ¿dónde están la mayoría de los mandamientos del libro? No. Aquí, hermana, ¿dónde están la mayoría de mandamientos en el libro de Apocalipsis? En el mensaje de las iglesias. Hermano Jesús. Ok, la mayoría de imperativos ocurren en las 7 cartas y el ¿qué? Y el epílogo. Ok, Dani, por ahí aguas con el audio. ¿Puedes silenciar? Ok, ¿verdad? La mayoría de ellos ocurren en los imperativos de las iglesias y en el epílogo. ¿Cuál es el epílogo? Los últimos párrafos del capítulo 22, ¿verdad? Entonces, básicamente, hermanos, de todos los imperativos, ¿verdad? De los 88 verbos que aparecen en el mandamiento en el libro de Apocalipsis, la mayoría se encuentra en las iglesias y al final. Ahora, hermanos, dijimos, nos quedamos hablando sobre, hermanos, ¿cuál es el propósito de las visiones del futuro? ¿Ok? Nos quedamos aquí. ¿Cómo están conectadas las visiones del futuro? ¿Ok? ¿Y qué aprendemos de la conexión de las cartas y las visiones? ¿Ok? Nos quedamos en este punto, hermanos, hablando sobre el arrepentimiento. ¿Ok? El arrepentimiento de las obras inaceptables y el cumplimiento de las obras aceptables forman la base sobre la cual Cristo llama al arrepentimiento y emite condenación o elogios. Hermanos, note aquí algo que es muy enfático. Las iglesias deben ¿qué? Arrepentirse. ¿Sí o no? De sus obras. Dijimos, hermanos, a ver si usted recuerda. ¿Cuántas iglesias tienen en número? No cuáles, pero en número. ¿Cuántas iglesias tienen puros elogios? ¿Cuántas iglesias tienen puros mandamientos? ¿Cuántas iglesias tienen condenación y mandamiento y elogios? Casi. 3 iglesias, hermanos, tienen elogios. Dios le dice, yo conozco tus obras y qué bueno que haces eso. Pero
tengo contra ti. 3 de ellas tienen ¿qué? 2 de ellas tienen, yo no hay nada bueno en ti, yo tengo contra ti. Y 2 de ellas tienen puros elogios. Entonces son 3, 2 y 2. Ahí vas, Grecia. 3, 2 y 2 y ya nos dan las 7. Ahora, esto es lo interesante, todas tienen promesas de Cristo. Todas tienen promesas de Cristo. Entonces, cuando Dios habla a las iglesias que deben arrepentirse de sus obras, Dios está muy en serio con eso. ¿Por qué? Porque también los habitantes de la tierra deben arrepentirse de sus obras. Cuando habla de las visiones, hermanos, cuando habla del futuro, Dios quiere que las personas se arrepientan. ¿Por qué Dios está causando tanto acto sobrenatural? ¿O por qué Dios causará tanto acto sobrenatural en el futuro? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué un asteroide? Mandar un asteroide a la Tierra. ¿Por qué mandar una estrella a la Tierra? ¿Por qué levantar seres sobrenaturales, verdad? En forma de langostas que dañen y perjudiquen a las personas. ¿Por qué dañar la economía, hermanos? ¿Por qué dañar la salud? ¿Por qué al final, hermanos, mandar, verdad? Ay, no me acuerdo, como llagas, ¿verdad? Del sol a la gente que les causa muchísimo dolor. ¿Por qué? Para que se arrepientan. Ahora, hermanos, aquí, la falta de arrepentimiento trae consecuencias para las iglesias que son sorprendentemente similares al castigo que cae sobre los habitantes de la tierra que no se arrepienten. Hermanos, esta es una cosa que a mí me sorprendió. Dios es un Dios que cuando dice algo y habla del castigo, Él jala parejo, porque Él está diciendo algo. ¿Ok? Ahora, quiero que vean estas tablitas, ¿verdad? Quiero que vean estas tablitas, a ver si se aprecian bien. ¿Ok? Mire las consecuencias de falta de arrepentimiento. Mira aquí, en la primera columna tenemos la iglesia de Éfeso. Y mire lo que le dice Dios a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, ¿y qué? Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras, ¿qué? Arrepentido. Dios le dice a la iglesia de Éfeso, si ustedes no se arrepienten, con todo y lo mucho que están haciendo, con todo y lo mucho que son buenos en doctrina, los voy a quitar. Hermanos, fíjense, a mí esta iglesia me da miedo, porque esta era una iglesia chambeadora, esta es una iglesia ortodoxa, pero no tenía amor. Y Dios le dice, si no se arrepienten, miren, los voy a quitar. ¿Cómo? Sí, es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Uno no nada más se arrepintió cuando vino a Cristo, uno necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Verdad? Exactamente. Ahora, mire lo que pasa en las visiones. En el 6:4 hay una frase muy similar, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su ¿qué? De su lugar. O sea, Dios estaba dispuesto a, así como a remover la iglesia, a remover, hermanos, las islas de su lugar. Mire la iglesia en Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de ¿qué? Está hablando, hermanos, a la iglesia. Si no se arrepienten, yo voy a pelear con la espada de mi boca. Miren lo que pasa en las visiones, 19:5. Hablando de Cristo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Mire, y hay frases, permítanme tantito, hermanos, por eso me voy a mover. Esto es lo que nos llama mucho la atención. Que cuando Juan escribe, utiliza palabras muy similares entre el mensaje de las cartas y el mensaje de las visiones. O sea, él utiliza palabras muy similares en situaciones similares. ¿Ok? Entonces, por eso estamos diciendo que, o sea, cuando Dios le pide a la iglesia que se arrepienta, debe tomarlo muy en serio. Sí es. Debe tomarlo muy en serio, porque la falta de arrepentimiento es lo que causa
frustrado en las visiones. Y miren, esta es la forma de saberlo. Utilizan muchas palabras parecidas. Déjeme enseñarle otro más. Mire aquí, Tiatira, miren lo que dice a Tiatira. He aquí, yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las que obras de ellas. Miren lo que está en 7:14, hablando positivamente, hablando de la multitud con ropas blancas. Estos son los que han salido de la ¿qué? De la gran tribulación. Dios le dice a la iglesia en Tiatira, si no te arrepientes, yo voy a lanzarte ¿qué? Una gran tribulación. Y positivamente les dice a los que perseveran, ustedes han salido de la ¿qué? De la gran tribulación. Mire, misma iglesia de Tiatira, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Miren frases parecidas en Apocalipsis 6:8, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un diagrama más. Mire aquí, Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire el 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Nota las frases similares? Hay frases similares en las cartas. Hay frases similares ¿en qué? En las visiones. La iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Miren lo que dice otra vez el versículo. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Se da cuenta el paralelo de las frases? Entonces, esta es la conexión con las cartas. Dios le está diciendo a la iglesia y le está exhortando a la iglesia y le está dando mandamientos a la iglesia. Ahora, miren hermanos, vamos a pensar de la iglesia así, vamos a ser bien mal pensados de la iglesia. Ay, el Señor es re bueno, el Dios es puro amor, no está hablando en serio. No nos va a decir, no nos va a hacer esas cosas. Bueno, y más adelantito, Juan le escribe, miren lo que pasa a los no arrepentidos. Miren las cosas que les pasa a los que no se arrepientan. Y entonces Dios dice, ok, ¿tú crees que no voy a hacer nada? ¿Ustedes creen que yo voy a pasarles todas las cosas que les estoy diciendo? No. Miren cómo les está yendo a ellos. Por no arrepentirse. Adivinen cómo les va a ir a ustedes. Igualito. Por no arrepentirse. Hermana. Hermano, yo no veo que, él viene como ladrón, pero viene para no arrepentirse. Para nosotros no va a venir como ladrón. No, aquí. Nosotros vamos a estar alertas. Sí, esa frase, miren, esto es muy interesante. La segunda venida de Cristo visible, la segunda venida de Cristo, donde Él va a pisar la tierra y va a comenzar su reino, hermanos, es una venida que nadie sabe. Dice, recuerde, este es lo que yo estaba enfatizando. Es esa venida que va a decir como en los días de Noé, como en los días de Lot. ¿Se acuerda qué enfatizan esos pasajes? Bueno, ¿qué enfatizan esos días? ¿Qué son los días de Noé? ¿Qué son los días de Lot? Dice que estaban haciendo su vida ¿qué? Normal. Compraban, vendían, dice que se daban en casamiento, estaban teniendo fiestas y vino la de ¿qué? La destrucción repentina. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hermanos, que el juicio no va a venir cuando nosotros esperamos. El juicio va a venir cuando Él diga ya. Hermanos, y esto es espantoso. Porque a veces, nosotros, los cristianos, a veces somos como los niños chiquitos. No, mi papá no me va a pegar. No, mi papá todavía va a aguantar. No, todavía aguanta. No, ya. Y ya cuando se para, yo creo que ya. Y así estamos, ¿verdad? No, Dios, ya. No, ya. Pero no va a venir el juicio cuando nosotros creemos. Mire, es cuando Dios dice ya. Hermanos, esto es, ahora, hermanos,
en el testimonio de los cristianos, muchas veces Dios castiga a los cristianos no cuando andan mal, sino ya cuando creen que andan bien. ¿Por qué? Porque no es cuando tú quieras, es cuando Él dice ya. Cierto. Muchos cristianos piensan, no, ahorita me va a caer un rayo. No, ahorita no. No es cuando tú creas, es cuando Él quiera. Y así va a venir el juicio sobre ellos. Porque dice, bueno, cuando ya me vaya yo a morir, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahora, hermanos, este es de nuevo, estos son muchos paralelos. Ahora déjenme ir un poquito, ahora ya déjenme ir más, estoy hablando muy negativamente, pero ahora déjenme ir a la forma más positiva, ¿verdad? Hermanos, ¿qué aprendemos de las cartas y las visiones? Cristo es el vencedor supremo. Amén. Cristo es el vencedor supremo. Cristo se muestra como el león y el cordero. La victoria de Cristo está asegurada por su posición exaltada con Dios. El cordero vencerá a sus enemigos porque Él es Rey de reyes y Señor de ¿qué? De señores. Hermanos, Él es el vencedor supremo. Hermanos, el libro de Apocalipsis, y esta es una cosa que quiero enfatizar. El libro de Apocalipsis, hermanos, está lleno de títulos de Cristo que muestran su grandeza y su suficiencia. Hermanos, el libro de Apocalipsis está lleno. Déjame nada más mencionarle. Déjame mencionarle algunos. Bueno, déjame mencionarle. Hermanos, me voy a tardar, pero quiero que vea esto. Él es el vencedor supremo. Dice el libro de Apocalipsis, Cristo es el todopoderoso, el alfa y el omega. Él es el amén, Él es el principio y el fin, el primogénito de la creación, el Cristo, el fiel y verdadero, el testigo fiel, el primero y el último, el primogénito de los muertos, es Dios, es el santo, es Jesús, es el Rey de reyes, es el Cordero, es el león de la tribu de Judá, el que vivió y estuvo muerto, el Señor de señores, el que era, el que es y el que ha de venir, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene la llave de David, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cristo es el que tiene una espada de 2 filos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que abre y nadie cierra, el que escudriña la mente y el corazón, el que camina en medio de los candeleros, la raíz de David, el soberano de los reyes de la tierra, la estrella resplandeciente de la mañana, el Hijo de Dios, el verdadero, la palabra de Dios. Amén. Amén. Hermanos, Apocalipsis es tremendamente cristológico. Así es. ¿Qué significa eso, hermanos? Muestra a Cristo en diversas maneras, se refiere a Cristo en diversas maneras, porque Él es el vencedor supremo. Él es el vencedor supremo. Hermanos, y esta es la cosa que quiere dar a los cristianos. Nuestra asociación y confianza con Él debe animarnos. Amén. Debe animarnos. Ahora, hermanos, aquí viene. Si Él es el vencedor supremo, cada mensaje de Apocalipsis, cada mensaje de las iglesias dice que, y al que venciere, y al que venciere. ¿Ok, hermanos? Note aquí. Los santos como vencedores. Cada promesa al final del mensaje a las iglesias está dirigida a los ¿qué? Vencedores. En la visión, en el capítulo 12, los santos vencen al dragón, y el dragón es Satanás, de 2 maneras. Mire aquí. Lo vencen ¿por qué? Por la sangre del cordero, y lo vencen por la palabra de su testimonio. La sangre del cordero, ¿verdad? Y la palabra de su testimonio. Somos vencedores en el cordero. Somos vencedores en él. Ahora, hermanos, note aquí. La conquista del cordero ocurre tanto históricamente en la cruz como escatológicamente a lo largo de la tribulación. Hermanos, él siempre vence. El santo que vence a pesar de la tentación, el sufrimiento, la persecución e incluso la muerte, cumple la conquista histórica y escatológica del Cordero.
Déjame de nuevo repetir, el cristiano, déjame decirlo de otra manera, el cristiano que vence a pesar de la tentación, el sufrimiento, la persecución e incluso la muerte, él mismo cumple la conquista histórica y futura del Cordero. Hermanos, como lo que vemos en el libro de Apocalipsis es que estamos representando la conquista del Cordero. La conquista del Cordero. Ahora, hermanos, ¿qué requiere la conquista? ¿Qué requiere la conquista? Si nosotros hemos de ser aquellos vencedores, ¿qué requiere la conquista? Mire aquí. La conquista requiere perseverancia a través del sufrimiento. Perseverancia a través del sufrimiento. Hermanos, Cristo es ese ejemplo. ¿Se acuerda cuando Isaías 53 describe a Cristo? ¿Cómo lo describe? Varón experimentado, ¿qué? En quebrantos. En quebrantos. Hermanos, en Mateo capítulo 2, a lo mejor usted no se ha dado cuenta de este versículo, pero cuando dice que Jesús fue a Nazaret, porque la escritura dice que se iba a llamar Nazareno. ¿Ha leído ese pasaje? ¿Usted ha encontrado un versículo en el Antiguo Testamento que hable que Cristo iba a ser Nazareno? Entonces, ¿qué quiso decir Mateo? No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que diga que Cristo iba a ser Nazareno. Bueno, lo que está haciendo Mateo está haciendo una aplicación. Cristo, hermanos, iba a ser un hombre que siempre rechazaría, del cual siempre se burlaría. ¿No fue así su vida y su ministerio? No fue así su vida. Eso es lo que quiere decir Mateo. Cuando dijo Mateo, para que se cumpliese la escritura que debía de ser llamado Nazareno, está viendo, se cumplió la escritura de que siempre iba a ser rechazado, burlado. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Se acuerda cuando le dicen a uno de los judíos, oye, viene de Nazaret? ¿Qué dice? ¿De Nazaret? ¿De algo bueno? Hermanos, a través del sufrimiento. ¿Qué otra cosa requiere la conquista? ¿Un testimonio de qué? De fidelidad. Hermanos, la conquista requiere ¿qué? Un testimonio de qué? De fidelidad. ¿Qué requiere la conquista? Fidelidad en guardar las palabras y obras de Dios. ¿Qué requiere la conquista? Mantener una estimación adecuada de la vida física frente a la persecución. Hermanos, la última es la que a mí me da mucho miedo. Imagínense, hermanos, usted ha escuchado esta ilustración de los predicadores. Imagínense que vinieran los narcos y entraran a este auditorio y dijeran, todos los que son cristianos, quédense. Nos vamos a echar al plato. Los que no son cristianos, váyanse. ¿Sabe que hermanos, me quedo a pensar, ¿yo me quedaría? ¿O yo me iría? ¿Qué tanto aprecio mi vida? Mi vida por el testimonio del Señor. Pastor. Se me viene a la mente las palabras de Pablo cuando menciona que el Espíritu Santo le daba testimonio que venían presiones y tribulaciones, y él dice que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hermano. Ahora, para nosotros, hermanos, como mexicanos, esto se ve como muy lejano. Pero hay otros cristianos que ya están pasando eso. Sí es. Que agarren a su esposa y sus hijos. Niega a Cristo o los mato a ellos. Niega a Cristo o los violamos a ellos. Hermanos, qué difícil. Y esta es la cosa. El libro de Apocalipsis
El libro de Apocalipsis les está tratando de animar a los hermanos de que eso puede pasar, eso estaba pasando y eso necesitamos considerar. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente, exactamente. Y entonces el libro quiere animarnos, hermanos, el libro quiere animarnos que vamos a sufrir persecución y que necesitamos que un testimonio de fidelidad, un testimonio de guardar las palabras de Dios. Hermanos, se necesita, se necesita. Ahora, hermanos, esta es la cosa que el libro nos está diciendo. ¿Cómo, hermanos? Y aquí quiero preguntarle algo porque ya estoy casi en la última diapositiva. ¿Cómo el sufrimiento y la victoria se relacionan? ¿Cómo el sufrimiento y la victoria se relacionan? ¿Ok? Con la cruz. ¿Sí? ¿Qué más? Déjenme enseñarle esta diapositiva. Sufrimiento y victoria. Hermanos, Apocalipsis responde a este dilema dando una doble razón al propósito del sufrimiento de los justos. Hermanos, ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué los justos sufren? Aquí viene el sufrimiento de los santos. Sufren para demostrar que siguen al Cordero con un corazón. Amén. Hermanos, una de las razones por que Dios usa sufrimiento a nuestras vidas es para saber si le seguimos con un buen corazón. Si le seguimos con un buen corazón. Hermanos, el que escribió Apocalipsis es Juan. Y Juan en el Evangelio dice que hubo un momento en la vida de Cristo que se puso difícil. Y adivine qué hicieron. Dice el Evangelio de Juan. Muchos que se regresaron. Muchos que se regresaron. Y les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Los encaró y les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? ¡Váyanse! Porque el Señor, hermanos, ¿por qué no vamos a ese pasaje? ¿Les gusta? Vamos a Juan 6. Versículo 60. Juan 6:60. Mire ahí, sígame ahí con su vista y ahorita le digo dónde vamos a leer juntos. Dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la qué? Ahora note lo que dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿estos qué? Ofende, pues ¿qué es si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vos también vosotros? Mira, ahí pausa. ¿Quieren irse? Y luego mire versículo 60 y 68 juntos. Vamos a leerlo juntos, a la de 3. 1, 2, 3. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, esto es el mismo escritor que está escribiendo Juan y es el mismo escritor que está escribiendo Apocalipsis. Hermanos, ¿cómo demuestra usted que es un verdadero cristiano? Por lo que sale cuando usted sufre. Lo que sale de nosotros cuando sufrimos es lo que demuestra si somos verdaderos cristianos. Si le seguimos genuinamente.
Muchos siguieron. El Señor Jesucristo le dice, ustedes me siguen porque les di pan, ¿Cierto? pan gratis, peces gratis. Hermanos, a veces en la iglesia seguimos a Cristo por todas las cosas. Es que el Señor, todas las cosas buenas. Pero cuando viene sufrimiento es como que raro. Pero los creyentes sufren para demostrar que siguen al Cordero con un corazón genuino. ¿Y por qué? Segunda cosa, hermanos. Sufren para encarnar el camino del Cordero hacia la victoria a través del sufrimiento. Hermanos, ¿cómo es que Cristo es declarado vencedor? Dijo la hermana ahorita, por el camino a la cruz. Hermanos, ¿qué le iba a dar la victoria? El sufrimiento. ¿Qué le iba a dar la victoria? La obediencia. Hermanos, la victoria se consigue a través del sufrimiento. Amén. Hermanos, y esa es la cosa aquí, que no, pues ya aquí está la victoria. Pues me gusta mucho la frase del Shark Tank, la idea está buenísima, pero yo estoy fuera. O sea, Mire, y esta es la cosa, por eso la Biblia va a presentar. El sufrimiento y la victoria no son cosas opuestas, sino imitamos, encarnamos a Cristo hacia la victoria a través del sufrimiento. Hermanos, cuanto sufrimos y soportamos y reaccionamos a Él, lo estamos imitando a Él. Amén. Amén. Lo estamos encarnando a Él. Amén. Hermanos, y esa es la cosa, hermanos, esa es la cosa que más endurece y odia a este mundo. Así es. Hermanos, cuando estaban apedreando a Esteban, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban que hiciera Esteban? Que negara a Cristo. Que les dijeron un chorro de groserías, ¿no? Por lo menos. Piensen como humanos, hermano, porque a veces pensamos en los personajes bíblicos así como que, no, pues es que ellos no. Que les dijeran un montón de groserías. Tú eres un ti. Pero ¿qué hizo Esteban? Señor, y dice que estaban enojadísimos. ¿Saben qué es una cosa que endurece mucho al mundo? Y por cual nos odia mucho. Porque a veces, hermanos, cuando están esperando que neguemos, no negamos. Y por eso nos odian más. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo, defiéndete, dinos. Y no les decía nada. Más se enchilaban, más se enojaban, más lo odiaban. Cuando nosotros respondemos de esa manera, hermanos, encarnamos a Cristo. Hermano. Pero eso es para la gente del sufrimiento. Yo pienso que para la gente que está trabajando para Cristo, porque pues si no trabaja, pues no va a sufrir, la va a llevar cachetón. Pues yo creo, hermanos, que es para todos. ¿Sí? Es para todos. Es para todo cristiano. Para todo cristiano. Aunque no trabajen, ¿no? Pues puede llegar a la casa de uno, o en algún lugar que haya gente que empiece a preguntar. O sea, esto, hermanos, si ponemos a pensar, a lo mejor, hermanos, miren, no sé cuánto tiempo me quedo. Como dice usted, vengan aquí a las iglesias. ¿Cuánto tiempo? Ay, no veo no sé mi. Ok. Hermanos, dígame usted, y aquí vamos a, sin ser muy extensos y sin contar historias, pero en su poquito andar con Cristo, ¿ya le ha tocado rechazo por decir que es cristiano? De su propia familia, de su trabajo, ya le ha tocado. Y no necesariamente, hermano Manuel, tocando puertas. No necesariamente invitando para un club de niños. A veces en el trabajo, a veces en la casa. En la vida misma. Ya. Pues por un lado es bueno, porque aún hay lugares donde ya no invitan, porque ya no voy a participar. Exactamente. De bailar, de tomar, de bailar. Entonces, no. Exactamente.
Entonces, no necesariamente tenemos que estar haciendo algo para Dios. ¿Para qué? Para enfrentar este sufrimiento. Ya el hecho de ser cristianos, hermanos, nos va a enfrentar. Por eso, el libro de Apocalipsis, hermanos, recuerde, en las cartas ni siquiera podían trabajar. Cierto. O sea, y no podían vender y comprar porque ya tenían un estigma. Ya les estaban, ustedes son cristianos, no, ustedes no pueden vender. ¿Pero por qué? ¿Por qué son cristianos? ¿Y eso qué? Hazle como quieras. Cierto. Esa frase a mí, hermanos, me da no sé qué cosa. Mm. Le ha tocado, a mí, hermanos, cuando a mí me la dicen, yo siento que no sé, como ese de la película de esa del rojito que explota. Imagínense en aquellos tiempos. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedo? Porque eres cristiano. ¿Y eso qué? Hazle como quieras. Hermana Pati, luego hermano Manuel. A ver, hermano, católico quiere decir universal. Y pues, ser cristiano es universal. Entonces, si alguien ya no, pues, yo diría que vamos a sufrir esto por ser, independientemente del nombre, por seguidores de Cristo. Vamos a ponerlo así. sí, ya. Vamos a sufrir esto por ser seguidores de Cristo. No nada tanto por nuestra iglesia, nuestra religión, sino por el asunto de que somos. Sí, porque habrá veces que le pregunto directamente, sí, pero ¿qué es el Cristo? Pues sí, ahí sí ya no lo perdemos. Exactamente. Somos seguidores de Cristo. Ahora, hermanos, aquí está. El asunto del sufrimiento no nada más es sufrimiento para los santos, sino también para los perdidos. Hermanos, ¿por qué sufrirán los perdidos? Porque se han negado a arrepentirse. Hermanos, vaya a Romanos 2. Quiero que lea este pasaje conmigo. Romanos 2. Hermanos, este pasaje me espanta, Mire versículo 4. Versículo 4. Y ahorita usted me ayuda en el 5. Mire versículo 4. Yo lo voy a leer. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo está preguntando, ¿ustedes menosprecian que Dios los trata bien, con tanta paciencia, con tanto aguante, sabiendo, hermanos, que Él quiere que nosotros nos arrepintamos, no por lo malo que Él es, sino por lo bueno que nos da? Le hacemos mal y Él nos da bien. Le hacemos mal y Él nos da bien. Dice, ¿sabes por qué hace eso Dios? Porque quiere que te arrepientas, quiere que eso te haga sentir mal. Pero mire versículo 5, léalo conmigo, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Seguimos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hasta ahí. Hermanos, ¿sí notó un versículo? Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? Por tu corazón, ¿no qué? Arrepentido. Hermanos, ¿por qué la gente en el futuro va a sufrir tantísimo? Hermanos, no hay algo más ofensivo que eso. Hermanos, Dios está extendiendo la mano continuamente. Te ayudo. Te quiero ayudar. Agarra mi mano. No te necesito. ¿Quién eres tú? Ven, agarra mi mano. Te ocupo. Ven, agarra mi mano. El Evangelio de Juan dice el que rehúsa creer.
Hermanos. Y eso, el rechazo, dice aquí, un corazón endurecido y un corazón no arrepentido, dice, atesoras, estás guardando enojo, ira para el día de la ira. Amén. Hermanos, ¿y por qué todavía no sufren? ¿Se acuerda que preguntamos, ¿por qué todavía no sufren? La misericordia de Dios. Hermanos, ¿por qué todavía las personas malas se salen con la suya? ¿Por qué los narcos se están haciendo tan libremente? Hermanos, no sé ustedes, vean, mi esposo y yo, no sé si esto es bueno o no, pero tuvimos de chismosos con el caso de la muchacha que mataron en Nuevo León. Hermanos, estuvimos viendo todo eso. Se supone que los que nos cuidan deberían hacer su trabajo y no hicieron su trabajo. Cierto. ¿Quién nos cuida? ¿Quién? La policía. Entre comillas, Por eso le digo, se supone que los que nos cuidan, se supone que los que están para eso, ¿no? Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Dios todavía por qué no les juzga a ellos? ¿Por qué no hace que les caiga un rayo? Por su misericordia. Por su misericordia. Pero hermanos, el juicio es seguro si no se arrepiente. Si no se arrepienten. Los que no se arrepienten van a sufrir en serio. Así es. En serio. Entonces, si nota cómo el sufrimiento para unos va a ser una cosa horrible y para otros es diferente. Ese es el asunto, hermanos. Sin Dios, el sufrimiento no tiene sentido. Sin Dios, el sufrimiento no tiene sentido. Y el libro de Apocalipsis lo va a aclarar. Hermanos, que Dios nos ayude. Hermanos, ¿qué va a venir? Ahora, no estoy diciendo esto, ni estoy profetizando esto, pero hermanos, independientemente de lo que venga en el futuro, este libro ya nos está preparando. Amén. Este libro de nuevo es para ser obedecido, para preparar nuestros corazones y nuestras actitudes. Hermanos, ¿qué va a venir? No sabemos. ¿Qué le va a tocar a nuestros hijos? ¿Qué le va a tocar a nuestros nietos? No sabemos. Pero el libro nos prepara. Nos prepara. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por todas las semanas que estuvimos sobre el libro de Apocalipsis. Casi 2 años estuvimos, no cada domingo, pero estuvimos, Señor, pensando en lo que el libro está tratando de decirnos. Señor, ayúdanos, Padre, en las exhortaciones y la relevancia del libro que acabamos de ver en estas últimas 2 sesiones. Ayúdanos, Señor. Todavía hay mucho que decir, pero creo que esto es algo, Señor, que necesitamos recordar. Ayúdanos a ver en el mensaje de las iglesias una continua evaluación a nuestra iglesia, Señor. Señor, que cada ratito podamos estar pensando qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, y ayúdanos a salir de lo que estamos haciendo mal. Ayúdanos a aguantar cuando hacemos bien. Ayúdanos a perseverar. Señor, yo siento que la verdad no estamos sufriendo tanto como otros creyentes. Y sí estamos sufriendo. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a todos los que somos tus hijos, tus seguidores. Ayúdanos. Y ayúdanos, Señor, a perseverar por ti. A perseverar por ti. Y ganar la victoria a través del sufrimiento. Señor, esto no es... A lo mejor algunas personas van a decir, no, ustedes los cristianos son masoquistas. No, no somos masoquistas. Estamos encarnando a Cristo, que obtuvo la victoria a través del sufrimiento. E hizo enojar a muchas personas, porque no contestó como esas personas esperaban. Ayúdanos, Señor, por favor. En Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos.